Dicen que en Japón el velo entre este mundo y el siguiente es especialmente fino. Como si las historias que susurran desde las sombras pudieran oírse un poco más alto allí. Y ya sabes lo mucho que nos fascinan esos susurros. Totalmente. Hoy vamos a sumergirnos en un tema que lleva siglos cautivando la imaginación japonesa, los yurei, los fantasmas del país del sol naciente. Exacto. Pero no nos limitaremos a lo superficial, ¿verdad? Vamos a profundizar, a explorar las raíces de estas creencias y su impacto en la cultura japonesa, tanto histórica como actual. Por supuesto. Para ello contamos con un material realmente interesante. Textos antiguos, relatos populares, análisis contemporáneos, una verdadera mina de oro para comprender la complejidad de este fenómeno. Una especie de mapa para guiarnos en este viaje a través del reino de las sombras. ¿Te animas a acompañarnos? Encantado. Comencemos quizás por el principio. ¿Qué nos dicen nuestras fuentes sobre la propia muerte en la cultura japonesa? Bueno, parece que la muerte no se ve como un final absoluto, sino como un viaje a otro reino. El Anoyo, el más allá. El Anoyo, sí. Un lugar al que las almas se dirigen tras abandonar este mundo. Pero ese viaje no siempre es sencillo, ¿verdad? No, para nada. De hecho, cualquier obstáculo, cualquier asunto pendiente puede desviar el alma de su camino. Y ahí es donde nacen los yurei, ¿no? Espíritus atrapados entre dos mundos. Exacto. Y eso enlaza con la importancia que se le da en Japón al culto a los ancestros. Si los vivos no realizan los rituales correctamente, si no honran a sus difuntos, el espíritu puede quedar atrapado, incapaz de alcanzar la paz. El Festival de Obon, por ejemplo, es una muestra clara de esa necesidad de mantener el vínculo con los antepasados. Un momento para recordarlos, honrarlos y facilitar su viaje por el más allá. Una tradición preciosa. Pero cuando algo interrumpe ese equilibrio, cuando un alma no encuentra la paz, surge el yurei. Y la propia palabra yurei ya nos da una pista de su naturaleza, ¿verdad? Alma oscura, alma tenue. Sí, los caracteres kanji que la forman sugieren algo así como una presencia indefinida, espectral. Y su aspecto clásico también es bastante revelador. Una figura humanoide sin pies, como si flotara. Con una larga cabellera negra y vestida con un kimono blanco, la prenda funeraria tradicional. La imagen arquetípica del fantasma japonés. Y en algunas descripciones se habla incluso de deformidades, ¿no? Como si el estado del cuerpo en el momento de la muerte quedara reflejado en la apariencia del yurei. Exacto. Y es importante no confundir a los yurei con los yokais, que son seres sobrenaturales, pero no necesariamente espíritus de personas fallecidas. Dos caras del fantástico en Japón, pero con orígenes y naturalezas muy diferentes. Correcto. Ahora bien, dentro de los propios yurei existen diversas categorías, ¿no? Como si el tipo de muerte o las emociones que la persona experimentó en vida influyeran en su forma espectral. Ahí está, por ejemplo, el famoso Unryo, ¿no? El fantasma vengativo. Sí, el Unryo es un espíritu consumido por el rencor, que busca justicia o venganza por lo que sufrió en vida. Un ejemplo paradigmático es Oiwa, la protagonista de la historia de Yotsuya Kaidan. Una historia de traición, asesinato y una venganza que traspasa los límites de la muerte. Exacto. Luego tenemos a los Kosorate Yurei, que son madres que murieron en el parto y regresan para cuidar de sus hijos. Una figura trágica, pero también conmovedora. La imagen de un amor maternal que se niega a extinguirse incluso después de la muerte. Sin duda. Y en el mar acechan los Funayurei, los espíritus de aquellos que perdieron la vida entre las olas. Marineros, pescadores, almas perdidas que vagan por el océano, a veces buscando venganza por su destino. Y finalmente los Hibakurei, fantasmas que se aferran a un lugar concreto, como si estuvieran atados a él por una maldición. Casas encantadas, lugares marcados por la tragedia, donde el yurei permanece atrapado y puede suponer un peligro para quienes se atrevan a entrar. Espíritus ligados a lo terrenal, incapaces de desprenderse del lugar donde su vida o su muerte se vio truncada. Fascinante y aterrador a partes iguales. Pero no todos yurei son malévolos, ¿verdad? No, en absoluto. Algunos yurei simplemente buscan resolver algún asunto pendiente, encontrar la paz que no tuvieron en vida. Y en algunos casos incluso se puede dialogar con ellos, ayudarles a encontrar el descanso. Una luz de esperanza en este viaje por el mundo de las sombras. Ahora bien, ¿de dónde surge esta creencia tan arraigada en los yureis? ¿Qué nos dice la historia? Bueno, el contexto religioso es fundamental. Japón es un país donde el sintoísmo y el budismo han convivido e influido mutuamente durante siglos. Y ambas religiones aportan elementos que sustentan la creencia en los espíritus. El sintoísmo, con su veneración de los kami, los espíritus de la naturaleza y los ancestros, ya abría la puerta a la existencia de entidades espirituales más allá de lo visible. Y el budismo, con sus ideas sobre el ciclo de reencarnación, la posibilidad de que un alma quede atrapada, encaja perfectamente con la figura del yurei. Incluso se cree que hay rastros de estas creencias en culturas aún más antiguas, como la de los Ainus, los pueblos indígenas de Japón. Los Ainus, sí. Ellos hablaban de los takupe, espíritus malignos, que se comunicaban a través de los sueños.
una especie de precursores de los yurei. Una muestra de que la fascinación por lo sobrenatural y el temor a los espíritus inquietos formaban parte de la cultura japonesa mucho antes de la llegada del budismo. Y esa fascinación ha tenido consecuencias muy reales a lo largo de la historia. Por ejemplo, se dice que algunos emperadores cambiaban de palacio tras una muerte en la familia imperial, por temor a los espíritus. Una medida extrema, pero que ilustra el poder que estas creencias ejercían sobre la sociedad. Y el ritual de harakiri, el suicidio ritual de los samuráis, también se relaciona con la creencia en los yurei, ¿no? Sí, algunos estudiosos creen que, en parte, el harakiri servía para evitar que un samurái derrotado se convirtiera en un honro vengativo. Morir con honor, por propia mano, como una forma de controlar su destino incluso después de la muerte. Precisamente. Y a partir del periodo Heian surgen prácticas más específicas para apaciguar a los espíritus, incluso una religión dedicada a ello, el Goyo Shinko. Una respuesta organizada al miedo a los fantasmas. Y esa necesidad de aplacar a los yurei sigue presente en Japón, ¿verdad? Por supuesto. Un ejemplo contemporáneo es el santuario Yasukuni en Tokio, dedicado a los caídos en la guerra. Un lugar que genera mucha controversia, pero que también ilustra la importancia que se le da a honrar a los difuntos y evitar que sus espíritus quedan atrapados en el rencor. Un tema complejo con muchos aristas. Y hablando de ejemplos contemporáneos, no podemos olvidar los relatos que surgieron tras el tsunami de 2011. Esas historias de personas que veían a sus seres queridos fallecidos o recibían llamadas desde teléfonos que ya no existían. Una muestra de que, incluso en el Japón moderno, la creencia a los yurei sigue viva. Y no solo en el ámbito popular, sino que también ha impregnado el arte y la cultura del país. Totalmente. Pensemos en la pintura, por ejemplo. Esos grabados tsukiyoi del periodo Edo que representan yurei con todo lujo de detalles. Obras maestras como El fantasma de Oyuki de Maruyama Okyo, basada en una experiencia personal del artista. Un encuentro aterrador que, sin embargo, inspiró una obra de arte. Y la tradición pictórica de los yurei continúa hasta nuestros días. Cada año, en el templo Senshoan de Tokio, se celebra una exposición de pinturas de fantasmas. Una oportunidad única para contemplar de cerca estas representaciones artísticas de lo sobrenatural. Y en el arte contemporáneo encontramos obras como los paneles de Hiroshima de Maruki Urueri y Toshi Maruki, donde el primer panel, titulado Yurei, representa las almas de las víctimas de la bomba atómica. Una imagen sobrecogedora que nos recuerda el vínculo entre la muerte, el trauma y la presencia fantasmal. Un vínculo innegable. Y no podemos olvidar la literatura, por supuesto. Desde textos antiguos como el Kojiki hasta autores contemporáneos como Haruki Murakami, los yurei han poblado las páginas de la narrativa japonesa durante siglos. Y durante el periodo Edo, el género de los kaidan, las historias de terror, vivió un auténtico auge. Historias como las de los Sano Yurei, los tres grandes fantasmas, Oiwa, Otsuyu y Okiku, cada uno representando un tipo de tormento, una forma de sufrimiento que perdura más allá de la muerte. Y la historia de Okiku, la sirvienta, que se suicidó tras perder un plato de una valiosa colección, es especialmente conocida. Se dice que su fantasma aún vaga por el castillo de Himeji, contando los platos una y otra vez. Una historia escalofriante que ha cautivado la imaginación popular durante generaciones. Y el teatro también ha contribuido a la imagen de los yurei, ¿verdad? Por supuesto. Tanto el no como el kabuki han incluido a estos aspectos en sus obras. El kabuki en particular popularizó la estética del yurei durante el periodo Edo. El maquillaje pálido, los ojos oscuros y profundos, las largas pelucas negras. Una imagen icónica que ha trascendido el teatro y ha influido en otras formas de arte, como el cine. Exactamente. Y hablando de cine, no podemos olvidar el impacto del Ho-horror, el cine de terror japonés, en la percepción global de los yureis. Películas como The Ring, con la terrorífica Sarako emergiendo del pozo, o Hon, con la casa maldita y la presencia fantasmal del niño, han llevado la imagen del yurei a todo el mundo. Y es interesante ver cómo el cine también recoge elementos del teatro, como el maquillaje guma del kabuki para representar a los fantasmas. Una continuidad visual que conecta la tradición con la modernidad. Y la creencia en los yureis no solo se refleja en el arte, sino que también tiene un impacto tangible en la vida cotidiana en Japón, ¿no? Yeah. Pensemos en las hikoboken. Las hikoboken, sí. Propiedades donde ha ocurrido alguna muerte no natural o que están construidas sobre terrenos con un pasado oscuro. Casas que la gente evita por temor a los espíritus. Exacto. El miedo a los yureis puede influir en el precio de una vivienda, en la decisión de alquilar o comprar una propiedad. Incluso existe una web, Oshimaland, donde se pueden consultar la hikoboken de todo Japón. Un mapa de lo sobrenatural que se superpone al mapa real. En fin, después de este recorrido queda claro que los yurei son mucho más que simples fantasmas. Son un reflejo de la cultura japonesa, de su historia, sus creencias y sus miedos.
espíritus que encarnan el dolor, la culpa, el rencor, pero también el amor, la nostalgia y el deseo de resolución. Una gama de emociones que se proyecta desde el más allá y nos recuerda la complejidad de la experiencia humana, tanto en vida como en muerte. Y sus características visuales, esa imagen icónica que hemos descrito, contribuyen a su poderío en la imaginación popular. Cabello negro, kimono blanco, rostro pálido. La ausencia de pies, esa forma de flotar. Y los inotamas, esas bolas de fuego espectral que a veces los acompañan. Elementos visuales que se combinan con los diferentes tipos de yurei. Los sonryo vengativos, las ubume maternales, los goryo que buscan justicia, los unayurei perdidos en el mar. E incluso los Ashiki Warashi, esos espíritus traviesos que en algunos casos se consideran portadores de buena fortuna. Y no podemos olvidar las supersticiones y rituales asociados a los yureis, desde los amuletos o fuda hasta el festival de Tanabata, pasando por ciertas acciones que se cree que pueden atraer su atención. Un conjunto de prácticas que reflejan la necesidad humana de controlar lo incontrolable, de protegerse de lo desconocido. Y más allá de las explicaciones sobrenaturales, algunos estudiosos ven en los yurei una proyección de ansiedades sociales, traumas no resueltos o incluso la culpa colectiva de una sociedad. Una lectura psicológica que nos invita a reflexionar sobre lo que realmente representan estos fantasmas para nosotros. En última instancia, los yurei nos enfrentan a la muerte, a la fragilidad de la vida y a las emociones que nos definen como seres humanos. Y aunque su origen es específicamente japonés, su presencia en el arte, la literatura y el cine ha trascendido fronteras, convirtiéndose en un símbolo universal de lo sobrenatural. Una figura que nos recuerda que en todas las culturas existen historias que susurran desde las sombras y que algunas de esas historias nos siguen fascinando, aterrando y haciendo reflexionar, incluso en el siglo XXI. Exacto. Y tú, que nos has acompañado en este viaje a través del reino de los yureis, ¿qué te ha parecido? ¿Qué emociones te ha despertado este encuentro con los fantasmas japoneses? Y sobre todo, ¿crees que los yurei, con su carga cultural e histórica tan específica, pueden hablarnos de algo que va más allá de la propia cultura japonesa? Reflejan quizás miedos o anhelos universales que todos compartimos, incluso en culturas muy diferentes a la japonesa. Deja que estas preguntas resuenen en tu mente. Quizás, al mirar a las sombras con otros ojos, descubramos algo nuevo sobre nosotros mismos, sobre nuestra propia relación con lo desconocido y con los misterios que se esconden en lo más profundo de la psique humana.